Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Seguimos con los economontros, los mejores, y hablamos del tema educación y trabajo remoto. José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y Rafael Espinal con nosotros, y nos quedamos con José Alfredo. José Alfredo, dime a ver, te comentaba te preguntaba en el bloque anterior, ¿cómo ves tú el plazo inmediato, digamos, post-COVID, post-cuarentena? ¿Qué impacto tendrá esta educación virtual? ¿Qué se quedará y qué de alguna manera terminará? Mira, va a ser un mix de cosas, ¿no? Las clases presenciales siempre van a tener su encanto, siempre van a tener la necesidad de usarla. Lo que sí se van a utilizar muchos más son las plataformas de videoconferencia para actividades sincrónicas remotas y también el uso más difundido de las actividades que se pueden incorporar a la plataforma, como es el tema de los exámenes, quizzes y mucho contenido que se puede incluir en base a videos, textos y demás, ¿no? Realmente esto ha permitido que los profesores se den cuenta que las competencias digitales sí no se pueden dejar para mañana. Mira, yo estoy involucrado con la Universidad Católica Madre y Maestra y hemos tenido para el inicio de este cuatrimestre aproximadamente 25 horas de entrenamiento al usar la plataforma, cómo usar la videoconferencia, establecer los protocolos, cómo hacer todo, ¿no? Y realmente es un esfuerzo que se ha dedicado los profesores para eso, ¿no? Pero la universidad va a seguir siendo presencial cuando esto pase en unos meses, pero que sí se ha tenido muy claro que el tema de la plataforma es importante, sobre todo en una parte de evaluaciones más frecuentes. Uno de los problemas que tienen los estudiantes es la procrastinación, dejar todo para estudiar antes del parcial, antes del examen final. Y la ventaja de la plataforma es que te permite dar un seguimiento, incluso por temas, o sea, establecer y hacer un quiz y hacer foros y hacer chats es una cosa muy interesante y permite mucha participación. Pero no quiero dejar de mencionar el tema de educación. Realmente educación, el Ministerio de Educación tiene ya varios años, 2 o 3 años, que viene fomentando y desarrollando más competencias digitales en los profesores y en los estudiantes. Y tal como ustedes mencionaban, República Digital ha logrado entregar más de 300.000 laptops a jóvenes. Y también con el acceso a Internet también ha mejorado un poco. O sea que... ¿Los jóvenes que han recibido las laptops, José Alfredo, serán de ambiente universitario o de ambiente escolar? No, en el colegio. O sea, hay secundaria y hay algunos de primaria. En la primaria se las ha dado tablets. Pero mira el número que estamos hablando. O sea, estamos hablando de 330.000 laptops que habían sido entregadas hasta el mes de febrero. Y Son muchos, lo que pasa es que somos muchos más. Pero yo... sí, no, pero fíjate, no, el asunto es que el programa de entregas se tuvo que abortar por este asunto. Pero sí, va hacia eso también la educación. Y realmente sí, o sea, yo creo que va a ser un mix de todo y con los profesores ahora realmente aceptando y mejorando esas competencias digitales que son tan importantes. El tema de las infraestructuras y los costos de infraestructuras, asumiendo que haya vamos a decir, que se sostenga, digamos, la modalidad virtual en el tiempo, ¿no implicaría una reducción de costos para el estudiante? Ya que voy a tomar mi clase virtual, ¿puedo pagar menos? A los profesores lo que hay que pagarle más, sobre todo a nivel universitario, porque realmente es un asunto de las universidades acá. Realmente la gente da clases, los profesionales dan clases no tanto por el salario, ¿no? Entonces tú te ves ahora que tienes que adquirir competencias realmente poniéndole ahora muchas más horas de preparación. Eléctrica, José Alfredo, por ejemplo, digo yo, de aire acondicionado, de Sí, instalaciones. esa parte sí. Esa parte sí, realmente, pues, realmente pudiera venir algunos tipos de ajustes, pero ahí realmente que es el mercado el que decide los contratos que tenga cada quien con los demás, ¿no? Pero realmente, fíjate, o sea, hacer una clase totalmente virtual, realmente, o hacer por el librito, se estima, y eso lo explicaron en las facilitaciones, que realmente una buena clase virtual que sea por la ley te lleva 9 meses de trabajo. Claro. O sea, lo que se ha hecho ahora es ajustarse a una educación remota apoyada por las TICs ante esta emergencia. Pero realmente el camino no está sencillo.
No, claro, y de hecho estamos todos improvisando, estamos aprendiendo profesores de estas plataformas, como señalaba Rafael, los propios padres, los estudiantes, o sea, nos ha tocado tirarnos al vacío sin dominar demasiado el esquema, pero estamos saliendo a flote. En cuanto a la educación primaria, Rafael, quería hacer la acotación de que hoy he escuchado muchas escuelas a nivel privado, la verdad no he tenido todavía contacto con las escuelas públicas y saber cuál es la posición gubernamental de cara a esto, pero muchas escuelas privadas han señalado que en el próximo año escolar se le darán los debidos reforzamientos a los niños para poder llenar las lagunas que pudieran quedar en este periodo, digamos, del 18 de marzo al 16 de marzo, digamos, a la fecha, donde se ha tenido que improvisar con el tema de aula virtual. Y siento que es así, porque como bien tú señalabas, los infantes, los niños más pequeños, sí de verdad está comprobado que necesitan una educación virtual y un contacto directo también con sus compañeritos, lo cual es un gran reto. Vi ahí algunas fotos de las escuelas en China y ahora tienen unos escaparates, cada uno de los escritoritos, los niños andan también con sus mascarillas. Bueno, es toda una adecuación, pero siento que así incluso pueden aprender más que a nivel virtual. Bueno, en el caso de la educación primaria, el rol de los padres en el acompañamiento de los niños para adaptarse a estos nuevos sistemas educativos es básico. Por eso decía que las redes entre los profesores, los padres, los niños y las autoridades de los colegios y de las escuelas públicas es vital, porque no solamente los niños tienen que ser entrenados en el uso de las plataformas, también los padres. Yo me imagino que este programa lo están viendo muchos padres que han tenido que también tomar un curso a distancia rápido con sus hijos. Porque sí, ellos son que nos enseñan de la plataforma, pero la pura verdad que me ha impresionado muchísimo la cantidad de tareas, en mi caso particular, que le están mandando a los niños, que a veces digo yo que lo están agobiando, no se puede seguir al mismo ritmo como si nada estuviese pasando, cuando apenas tenemos un par de horitas de Zoom, de clases, no se le puede exigir al niño hacer tareas todos los días de todas las materias, me parece que está siendo como muy exagerado y que si el mundo está parado tenemos todos que llevar cierto ritmo y cuando vuelva a acelerarse el asunto, pues le damos para allá. Pero lo más importante es cuidar la salud emocional de los niños que están siendo sometidos a pruebas para los cuales su cerebrito todavía no estaba maduro y no está preparado. Entonces hay que tener mucha comprensión y presionarlos lo menos posible. Señores, pero vamos a entrar, yo mi desahogo de madre, ya ustedes saben, pero vamos a entrar al trabajo remoto, que es otra modalidad. Y yo quería comentarles que ya a mí particularmente el trabajo remoto me afectó, porque los talleres que yo daba presencialmente, ahora al pasarlos a manera remota o virtual, pues se me ha reducido la tarifa por hora. He tenido que bajar la tarifa porque se entiende que vamos a decir, el esquema virtual es más económico que el presencial. Entonces quería que nos dieran un poquito de luz sobre el tema, cuál va a ser esta nueva modalidad de aquellas personas que tienen que sustituir el trabajo presencial por un trabajo virtual o remoto. A ver, José Alfredo. Si dale, Héctor. Mira, no debo aceptarlo, ¿no, verdad, Héctor? No debo aceptarlo, eso, que me bajen los honorarios. Bueno, no. Mira, Lili, yo creo que eso va a ocurrir de manera inevitable. Y mira, toma el caso que estábamos tratando, la educación. Yo mencioné el costo de una educación por niño de $5 al año. Por ejemplo, ahora mismo hay plataformas digitales que probablemente harán desaparecer ramas de negocio de educación en muchas partes del mundo. Tú vas a EDX, que te están ofreciendo maestrías digitales, diferentes universidades norteamericanas. ¿Qué va a ocurrir en un momento? Que eso se seguirá sofisticando y las mismas universidades, probablemente dominicanas, si no mejoran su calidad, van a desaparecer. Y en el proceso, los profesores y todo el grupo de personas que trabajan en eso van a haber reducido sus compensaciones.
Eso es un ejemplo claro. Y tú tienes que te están ofreciendo maestrías en todo tipo y eso se seguirá sofisticando y eso lo han logrado en solo Y unos antes, años. o sea, antes el estudiante tenía la opción, bueno, quería ir a una clase presencial y por eso no hacía su carrera a nivel virtual, a nivel remoto en una universidad de fuera, porque quería, vamos a decir lo que es la tradición, crear ese concepto y manejar ese concepto de ir a mi clase, tener contacto directo con mi profesor, que obviamente es extraordinario. Pero si ya esto se vuelve la moda, donde todo el mundo va a estar remotamente o virtualmente aprendiendo o trabajando, yo pienso que hay muchos esquemas económicos que se van a reorganizar, porque de cara a las organizaciones que ofrecen el servicio, hay menos costos, puesto que ya no tienes que buscarle la ubicación al empleado porque ya el empleado está desde su casa, no tienes que pagar ese aire acondicionado, ese baño, esa cafetería. O sea, hay una serie de cosas que cuando tú tienes al empleado remoto trabajando, hay costos que ya tú como empresa no tienes. Y si lo vemos desde el punto de vista de la educación, las instituciones, sean universidades o colegios, si siguen en la modalidad remota, hay una cantidad de costos relacionados a esa infraestructura que al no ser utilizados o estar cerrados, pues no deberían encarecer la matrícula. ¿Me doy a entender? Sí, Pero así. hay que diferenciar una cosa. Yo me gusta mucho la plataforma de X. De hecho, he hecho como 12 cursos en esa plataforma. Pero esos son cursos mock, o sea, son cursos en los que tú no ves un profesor. Realmente ahí son cursos que tienen una alta decepción. O sea, la gente entra, sale. Pero sí, el tema que se puede dar es eso, o sea, cursos mock dirigidos entonces por profesores, porque el contacto de un profesor que lleve la educación virtual, aunque la gente vea videos y vea cosas, siempre el feedback del experto, del profesor, es lo que se debe hacer. Pero con ustedes en que realmente los costos van a bajar y realmente en el futuro eso viene. Va a venir como una reestructuración. Si seguimos montando en este tren virtual o remoto, obviamente se van a tener que hacer algunos ajustes, asumo yo. Mira, más eficiente el proceso. ¿Qué dice Rafael? Se van a perder muchos trabajos, o sea, vamos, así como tú estás viendo disminuir tus ingresos porque hay actividades que están suspendidas, no solamente la actividad virtual, digamos, de interacción por estas formas de plataformas, sino a través de la inteligencia artificial, que va a ir sustituyendo trabajos y van a ser computadores los que van a dar respuesta en múltiples servicios y en actividades que no requieren la presencia física. Y eso también plantea otro tema. El hecho de trabajar desde su casa le transfiere de las empresas al empleado una serie de costos. La computadora es mía, mi energía la pago yo, mi internet lo pago yo, mi mobiliario lo estoy pagando yo y la empresa se está economizando una serie de gastos enormes de ese trabajador que ya no le ocupa un espacio, o sea, no consume aire acondicionado, no consume labores de limpieza, etcétera. Entonces, hay toda una transformación del sistema de trabajo, la virtualidad y esta pandemia, este problema del coronavirus, para mí lo que está acelerando de una manera vertiginosa, no solamente en el plano educativo, sino en el plano laboral, todo lo que se veía que en el futuro vendría, pero nos ha agarrado de repente y nos ha tirado contra la pared y no tenemos paracaídas, Sí. Absolutamente, absolutamente. La pura verdad que es una transformación que yo pienso que nadie tiene la respuesta, pero hay otro punto importante y es que, por ejemplo, he estado siguiendo a Cuomo en Nueva York y que me ha gustado muchísimo su esquema y su capacidad de comunicación a todos los ciudadanos de la ciudad y la pura verdad del Estado. Y la pura verdad es que él señalaba que el nuevo normal va a implicar un desmonte donde haya menos cantidad de gente en una sola habitación, digamos, si lo extrapolamos al ambiente escolar, en un salón de clases donde antes podían involucrarse o caber 30 niños, 28, 25, lo que usted quiera, ahora probablemente tendrán que ser 10. Entonces eso implica también una transformación desde el punto de vista de la capacidad de alumnos por hora,
y entonces asumo que también ahí habrá un esquema donde algunas veces los niños irán presenciales y otras veces irán los otros, unos estarán a nivel remoto y otros no. O sea, lo que se me ocurre es que será una simbiosis donde veremos a los niños haciendo diferentes cosas, quizás yendo 2 o 3 días al colegio, no los 5. No sé, la pura verdad, pero siento que va a haber un desmonte donde obviamente no vamos a ver lo mismo por un buen tiempo. Tendremos niños trabajando, que es bueno también, combinando niños que estudian y trabajan. Niños, recuérdate que esos trabajos infantiles eso está prohibido. Pero también puede cambiar, o sea, porque el trabajo también ayuda a los niños. Sí, un trabajito doméstico que ayuden ahí a mojar las matas, a lavar los carros, ese tipo de cosas que tú dices, José Alfredo. Exactamente. ¿Cuándo asumen ustedes que se reactivará, aunque sea parcialmente, el esquema económico como lo conocíamos? En un minuto para cerrar. Héctor. Mira, yo creo que en el caso específico de la República Dominicana, la situación está volviendo a la normalidad de forma desordenada, con algunos comercios cerrados que están siendo afectados. Probablemente va a haber rebrotes y probablemente vamos a tener que recluirnos otra vez. No creo que hasta que se invente... Una cuarentena recurrente, digamos, salimos y podemos entrar. Así tú lo ves. Y hasta que no se invente una vacuna, creo que el retorno a la normalidad no va a ser posible. ¿Qué dice Rafael? Mira, que hablemos de una nueva normalidad. Es decir, la normalidad que vivimos hace unos meses ya no va a ser la normalidad que conocemos. Va a haber una nueva... En el campo educativo va a haber un cambio total de la educación presencial a una educación semipresencial con mucha interacción a través de pantallas. Y en los trabajos se va a ver mucha pérdida de trabajos que no van a volver a la normalidad. ¿Esa gente qué podrá hacer entonces? No se sabe. O sea, esos despidos masivos no sabemos qué va a pasar con esa fuerza laboral. Eso es una incógnita todavía. Aquí hay más de 800,000 empleados suspendidos que no sabemos si van a retornar al trabajo. ¿Cuántos van a retornar? No lo sabemos. Para cerrar, José Alfredo, tus conclusiones finales. En un mes se resuelve todo. En un mes. Se abre la economía, se vive con los rebrotes y se pasa. O sea, esto no, yo no veo otra vez volviendo a encerrar a nadie. Después que pase. Que ya para junio estamos en pie de guerra, antes del 15. Sí, vamos a enfrentar ese virus de frente. Bueno, esperemos que José Alfredo tenga la razón. Señores, gracias. No para nada. Hay que ser positivo. Bueno, gracias a José Alfredo Guerrero, por supuesto, Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi, que han estado con nosotros. Un placer. La semana que viene volvemos a conectar para, bueno, de alguna manera quitarle el forro a esta media isla y volvérselo a poner. Bye, bye. Muchas gracias. Y a ustedes, buenas noches, por la sintonía. Nos vemos mañana, así que ya usted sabe, no se pierda su fórmula antinovelas y anti-COVID. Bye, bye. Bye. Gracias, chicos. Esto es Lili en CDN.